grabar este asunto. Bien, amados, antes de entrar a la clase que corresponde al día de hoy, quiero recordar algunos aspectos de los que estuvimos hablando el mes pasado. ¿Por qué es trascendente estudiar esta realidad del nuevo pacto? Y el apóstol Pablo es bien claro en ese aspecto. Él expresa en la carta a los Corintios y dice que nuestra competencia como ministros no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro dinamismo, de los buenos talentos que tenemos. Esos son buenos y los ponemos a disposición del servicio del Señor, pero nuestra capacidad ministerial, nuestra competencia ministerial, primero proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Entonces quiero recoger algunos aspectos de lo que estuvimos hablando en cuanto a la trascendencia de este nuevo pacto. Es superior al viejo pacto, primero por la calidad de ministros que produce ministros competentes. Esa palabra competente tiene que ver con capacidad, diestro, perito, entendido, habilidoso. Este nuevo pacto produce ministros que son competentes, y lo otro trascendental de esta realidad del nuevo pacto es desde donde estos ministros operan. Ya no es de la letra, sino ahora es del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a la letra en todo ese pasaje de Corintios, hace referencia a la ley, hace referencia a la ley de Moisés, al viejo pacto, al Antiguo Testamento, que también producía ministros en un orden sacerdotal arónico, que también producía ministros que servían en el altar, que servían en el tabernáculo. El problema de todos ellos, Hebreos lo define muy especialmente y dice que el problema de estos ministros es que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio todos los días por su pecado y por el pecado de los demás. Pero nuestro sumo sacerdote en el nuevo pacto ya no es Aarón, ya no es ni siquiera la tribu de Leví, sino ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote ya no en el orden arónico, sino en el orden de Melquisedec. Es un orden sacerdotal superior, es un orden sacerdotal que es eterno, y es desde ese orden sacerdotal que nosotros como ministros competentes del nuevo pacto operamos en una realidad del Espíritu, ya no asuntos de ley, ya no asuntos arónicos, ya no asuntos del viejo pacto, sino desde una realidad del Espíritu en un orden sacerdotal superior, en el orden de Melquisedec. Por eso es trascendental conocer y entender esta gracia del nuevo pacto. Bien, ¿cómo vamos con eso? ¿Todo bien? Tiene que ver porque los fariseos siguen una línea del viejo pacto. Ellos, ya hablando de los fariseos, hablamos de gente que estudiaba a profundidad la Torá, pero el problema de ellos era que ya la Torá había pasado casi a segundo plano, y ahora ellos se guiaban por el Talmud, y el Talmud ya no era inspiración divina, el Talmud ya era la interpretación que ellos le dieron a la Torá.
Entonces, tiene que ver porque operaron desde ese viejo pacto también. Ajá, eso es la ley, imposición de cargas que no se pueden llevar a cabo, que por nuestra humanidad jamás son llevadas a cabo. Muy bien, entonces quiero que arranquemos la clase de hoy con el tema el nuevo pacto, un asunto de legalidad. El nuevo pacto, un asunto de legalidad. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy. El nuevo pacto como un asunto de legalidad. Espero se pueda ver bien ahí. El nuevo pacto como un asunto de legalidad. Y es que cuando pensamos en Dios, esta es pregunta básica. ¿Cuáles son los atributos constitutivos de Dios? Primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cuáles son los atributos constitutivos? ¿Cómo? Pero ¿qué hace a Dios ser Dios? Cuando hablamos de atributos constitutivos, es lo que hace que Dios sea Dios. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, esos son los atributos constitutivos, lo que nosotros jamás podemos llegar a ser, porque es lo que hace a Dios único, ser Dios. Entonces, desde esa realidad, Dios como soberano, como todopoderoso, Él puede hacer con su creación como a Él le place. Él puede disponer de ella como Él quiere. En la clase anterior vimos cómo Dios pacta con el hombre en un acto de conmiseración trascendental en el que soberanamente decide atarse a Él mismo para cumplir las especificaciones del pacto establecido. Y pusimos un ejemplo, el ejemplo de si Dios puede volver a erradicar la humanidad con un diluvio, como en el tiempo de Noé. Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene la capacidad de hacerlo? Claro, es todopoderoso. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un pacto, el pacto que Dios hizo con Noé, y le dijo, jamás volveré a lastimar la tierra y a sus habitantes con agua. Y dejó el arco iris, ¿se recuerdan? Como señal del pacto. Entonces, Dios como todopoderoso puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque Dios actúa en justicia. Hablemos ahora rápidamente de los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Es santo, en Él hay verdad, Él es amor. Entre esos atributos morales de Dios, en esencia, Dios es justicia y todo lo que Él hace, lo hace desde ese sentido de justicia. Ninguno de los atributos constitutivos pelea con los atributos morales. Dios opera absolutamente en todos sus atributos constitutivos y morales. Entonces, desde esa premisa es que aunque Dios es soberano y puede hacer con su creación lo que a Él le place, Dios también es justicia. Él es justo y todo lo que Él hace, lo hace desde una base de legalidad divina, de una justicia divina, eterna.
Entonces, amados, entendiendo esta realidad, es entonces que en la historia nosotros encontramos 4 formas legales en las que Dios se ha relacionado con el hombre. 4 formas legales en las que Dios se ha relacionado con el hombre. Y aquí es donde quiero que empecemos ya a entrar en el tema, entendiendo la superioridad del nuevo pacto, cómo Dios opera desde su realidad divina, constitutiva, pero también moral, y desde esa realidad conocer cómo es que Dios se ha relacionado legalmente con la humanidad. Y Dios se ha relacionado con la humanidad desde cuatro verdades. Primero, se ha relacionado con el hombre a través de promesas. Se ha relacionado a través de juramentos. Se ha relacionado legalmente con el hombre a través de pactos. Y finalmente, en testamentos. Estas son los 4 aspectos que vamos a considerar en cuanto a la legalidad del nuevo pacto. Porque Dios siempre se ha movido en legalidad, y desde esa realidad de legal, Él ha operado en justicia con el hombre a través de estas 4 verdades. Entonces, veamos inicialmente la promesa. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? ¿Qué hemos entendido por promesa? ¿Algo que no se puede cambiar? Entonces, esa es la promesa. ¿Pero qué es una promesa? ¿Un juramento? Un compromiso que alguien hace con otra persona. Bien, en sencillas palabras, una promesa es una palabra ordinaria de alguien que se compromete a hacer algo por otra persona, ¿sí? Entonces es justamente esa palabra ordinaria en la que de forma legal una persona se compromete a hacer algo. Es como cuando nosotros en algún momento podemos decir, no sé, a nuestra familia, si esto resulta bien, les prometo que vamos a hacer esto, vamos a salir a tal lugar, vamos a hacer lo otro. Entonces, es una intención clara que se tiene, ¿sí? Por eso es una palabra ordinaria, en este caso dicha por Dios, en la que Él se compromete a que va a hacer algo por nosotros. Entonces, promesa, palabra ordinaria, pero en esa palabra ordinaria Dios se compromete. Este es el primer aspecto en el que Dios se ha relacionado legalmente con el hombre. Les voy a dar algunas citas bíblicas y las voy a ir leyendo yo para que pueda ir esto rápido y usted las anota, y llegando a su casa usted lo coteja, usted revisa si estas cosas son como hemos hablado y avanzamos. Gálatas capítulo 3 y verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Tanto que estudiar de ese verso también. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y verso 13,
Y luego versos 39 y 40. Hebreos 13:11 dice, conforme a la fe fueron todos estos, murieron, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versos 39 y 40, y a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este pasaje de Hebreos 11 es el famosísimo de los héroes de la fe, y nosotros vemos cómo el escritor de esta carta expone a Abraham, que creyó en Dios, y cuando iba camino a sacrificar a su hijo, iba pensando que Dios es poderoso para levantarle descendencia aún de los muertos. Habla de Rahab cuando cuidó a los espías que había enviado el ejército de Israel. ¿Qué más? Habla de quién? Moisés. Todavía finalmente él dice, y nos quedamos cortos si todavía quisiéramos hablar de Gedeón y de tantos hombres de la fe. Pero se determina con ellos que aunque alcanzaron buen testimonio, no alcanzaron lo prometido. Lo vieron de lejos, lo saludaron, pero nunca lo pudieron disfrutar. Entonces vamos a ir analizando todos estos asuntos en cuanto a las promesas, porque es lo primero con lo que Dios se ha relacionado con el hombre. Promesas. Dios se movió en la humanidad, en la historia de la humanidad, con este primer aspecto, promesa. Ahora, el juramento. ¿Qué es un juramento? Porque si la promesa es la palabra ordinaria, donde me comprometo a hacer algo, ¿qué es el juramento? El juramento. Era afirmar algo, pero dice la Biblia que no juremos porque mejor le damos digamos. El juramento es una promesa legalizada y escrita. Un juramento es una promesa, pero que ha transicionado a una forma legal y escrita, ¿sí? Entonces, el juramento vuelve escrituralmente legal. Es como el licenciado, ¿no? Que juramenta la compra-venta de una propiedad, ¿sí? Aquí los dos, el comprador y el vendedor, ante mí, juro que esto es así. Es un documento que es legal. El juramento establecido por Dios es una confirmación legal y escrita de lo que inicialmente fue una palabra ordinaria donde Él se ha comprometido a hacer algo. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo 13. Siempre se lo leo y usted anótelo. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos capítulo 6 y verso 17 dice, por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto es Dios jurando, y como no hay nadie más grande que Él juró por sí mismo. Él estableció una legalidad de una palabra ordinaria por Él mismo. ¿Y para qué es ese juramento? Lo expresa Hebreos 17 que anotamos, donde dice que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, de la palabra ordinaria, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es inmutabilidad? ¿Qué es inmutabilidad? No se puede cambiar. No hay forma de que sea diferente. Inmutable es algo que permanece, que trasciende, que no es cambiable. Y entonces lo que Dios está haciendo es para manifestar a los herederos de esta palabra ordinaria, de lo que Él se comprometió, lo que hizo es interponer juramento, hacerlo completamente una base legal. Y como no hay nada superior a Él mismo, entonces Él juró por Él mismo, con esta intención, que los herederos de esta palabra ordinaria, a lo que Él ha querido hacer, puedan tener certeza de la inmutabilidad de su consejo. Cuando las Escrituras nos hablan de consejo, nos refieren al propósito eterno de Dios. Cuando la Biblia habla de consejos o anticipado consejo, designios, negocios, propósito, todo hace referencia a una cosa: su propósito eterno, la palabra ordinaria que Dios se comprometió a realizar con la humanidad. Y entonces, para que los herederos de ese compromiso que Él hizo podamos tener certeza de que es una realidad y que es un asunto inmutable que no puede cambiar, entonces Él interpuso juramento. Llevó una palabra ordinaria, un compromiso común, a una realidad legal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, entonces voy a interpretar ese silencio como que sí y avanzamos. Una de dos, y yo quiero pensar la primera. Muy bien, pasemos entonces a los pactos. ¿Qué es un pacto? Y bueno, en este asunto, yo sé que para nuestro contexto, esta palabra ya trae mucho presaber. Esta ha sido una palabra que la han destrozado en las enseñanzas. Es una palabra que la han denigrado completamente y se ha llevado justamente a esta perspectiva. Venga y pacte con Dios para que Él le sane, para que Él le dé, para que Él haga esto. Venga y pacte con Dios. Y en las Escrituras nosotros no vemos al hombre pactando con Dios, porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. El que hizo todos los pactos con el hombre fue Dios. Él se comprometió a hacer. Él estableció una palabra ordinaria, la juramentó y ahora la lleva a una expresión de pacto, ¿sí? Pero como les digo, en nuestro contexto es una palabra que desde que escuchamos pacto
ya traemos la idea. No, eso, saber qué otra herejía es. Desde que escuchamos nuevo pacto, ya pensamos, no, esa ya es otra corriente filosófica que aparece por ahí y que va a empezar a llevar gente en vez de al cielo al infierno, porque ya tenemos una idea errada de lo que es un pacto. Pero vamos a analizarla realmente cotejándolo con las Escrituras. Entonces, un pacto es el resultado inmediato después de que una promesa se ha legalizado en un juramento. ¿Sí? Es el resultado inmediato. Promesa, palabra ordinaria, dicha por Dios para comprometerse a hacer algo. Juramento, la legalización de esa promesa, para que el heredero entienda la inmutabilidad de su voluntad. Y cuando esa promesa es juramentada, de forma inmediata entra en una realidad de pacto. Y esto es lo que vamos a abordar. Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13. Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 13. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndole dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien, entonces un pacto, amados, puede definirse en términos de un tratado o un convenio que tiene una fuerza legal porque es el resultado de una promesa juramentada, hecha una realidad legal. Entonces, desde esta realidad, el pacto puede ser celebrado entre dos o más personas. Y también en nuestro vocabulario esta palabra también casi no es muy utilizada. Nada más lo escuchamos cuando dos personas se van a casar, ¿no? Y entonces hasta cantan la canción de aquel, ¿cómo se llama? Rabito, de un pacto con Dios hicimos tú y yo, ¿no? Entonces, pero son términos que escuchamos únicamente en esos asuntos. Ahora, el término latín del que proviene la palabra pactos justamente tiene que ver con un convenio. El término latín es conveniere, un convenio, que quiere decir convenir, reunirse con un propósito en común. Esta es la realidad de un pacto. Una reunión donde se conviene un propósito en común. Y vamos a ahondar un poquito más en ello, porque es el tema que nos atañe hoy, la legalidad del nuevo pacto. Entonces, ¿puedo borrar esto un poquito? ¿No hay problema? Ok, porque así
avanzamos. Luego finalizamos justamente con el testamento. Ahora lo vamos a abordar después del pacto. Lo vamos a abordar después del pacto. Solo necesito el espacio para que entendamos un poquito más sobre este asunto. En lo que yo escribo acá, alguien hágame favor de buscar Génesis capítulo 15, versículo 10. Y otra persona, siempre Génesis 15, verso 10, Génesis 15, pero ahora versos 17 y 18. 15, 10, muy bien. ¿Qué dice Génesis 15, 10? Muy bien, gracias hermano. Versos 17 y 18. ¿Alguien entiende el verso 17 y 18? Esa tierra que va del río de Egipto hasta muy bien. En la palabra pacto en el griego es berit, que literalmente lo que significa es cortar, ¿sí? Entonces en los versos que leímos en Génesis justamente se habla de Abraham derramando sangre, cortando por el cuello. Luego ve en los versos 16 y 17 ese mismo camino con sangre donde las aves también eran partidas. Entonces esta es la parte hebrea de pacto, berit, que significa cortar. Ahora, se cree también que esta palabra hebrea se deriva de una palabra siria que es berut. Que esta palabra berut lo que significa es atar. Berut es atar, es lo que significa esta palabra. Por eso es que analizar pacto solo etimológicamente nos va a dejar muy como con muchas dudas, como con una información incompleta. Necesitamos entender pacto no solo desde su parte etimológica, sino desde su realidad contextual. Para los judíos, ¿qué era un pacto? Entonces, es desde esa realidad que para el pueblo judío, el berit no era solo cortar. Para los hebreos, berit tiene que ver con un acuerdo mutuo, tiene que ver con un acuerdo voluntario. Berit significa un acuerdo bilateral, ¿sí? Es la disposición de un arreglo entre dos partes, ¿sí? Entonces, el significado de berit como identificación del pacto no podemos buscarlo solo etimológicamente, sino entenderlo en la cultura judía, como ellos lo asimilaban, ¿sí? Porque no era un asunto solo de cortar. Esa es la palabra que se utiliza en Génesis, pero su realidad contextual tenía que ver más
con la referencia siria de atar, de llegar a un convenio, de llegar a un acuerdo entre dos partes. Esta es la realidad histórica. Este es el contexto histórico en donde se desarrolla esta realidad de pacto, ¿sí? Ahora, un sinónimo que encontramos de berit es el hebreo chok, que lo que indica como sinónimo, se los voy a anotar acá, el berit tiene un sinónimo hebreo que es chok. Yo creo que es con Q. Chok. ¿Sí? Ahora, este sinónimo chok indica estatutos inamovibles, ordenanzas definidas. Son sinónimos, berit y chok. ¿En dónde podemos encontrar estas palabras? Les voy a dejar las citas bíblicas y usted va a afirmarlas en lo que ahí se dice. Éxodo capítulo 34 y verso 10. Éxodo 34, 10. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Y Jeremías 33, del 20 al 21. Jeremías 33, del 20 al 21. Ahí encontramos el sinónimo de berit, que es chok. Bien, ¿cómo vamos hasta en esta parte? ¿Todo bien? ¿Cómo? Una decisión, yo hago ahora una alianza con todos los pueblos. Voy a hacer cosas maravillosas en unas fechas y no. Muy bien. Esa palabra alianza es el chok. Alianza es el chok, que es sinónimo de berit. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Déjeme ver este asunto. Se quiere revelar. Muy bien, ya lo recuperé acá. Entonces, la Septuaginta, estamos viendo todo el contenido histórico y contextual de esto. Recuerden que estamos haciendo un diplomado en teología, entonces no podemos andar con simpleces. Ocupamos profundizar en asuntos certeros. Entonces, ¿se recuerdan ustedes qué es la Septuaginta? La versión de los 70. Ajá. Es justamente el Antiguo Testamento pasado a griego. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idiomas? Hebreo y arameo. Entonces, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, la Septuaginta es la traducción, justamente como lo expresaba el hermano, de 70 eruditos del momento
que tradujeron todo el Antiguo Testamento a griego. Esa es la Septuaginta. Ahora, ¿por qué es importante esa parte de la Septuaginta? Porque en el griego, en el idioma griego, pasemos ahora del hebreo al griego. En el griego, pacto es diateke. Esta es la palabra que se utiliza en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, para referirse a la palabra berit, al pacto, ¿sí? Al berut, al choc. Lo que se utilizó fue la palabra diateke. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que en la selección de palabras para diateke y choc, habían dos posibilidades. Una posibilidad era esta, diateke, y otra posibilidad de traducción era sunteke. Estas eran las dos palabras que estaban debatiéndose entre cuál era la que realmente expresaba el sentido real del berit en el Antiguo Testamento. Y fue entonces donde los judíos participantes en esa traducción definieron que la palabra que se utilizara debía ser diateke, porque el sunteke implicaba una igualdad entre las dos partes del pacto. Tanto uno como otro estaban en igualdad de condiciones. Pero el diateke hace un hincapié en el carácter soberano de los pactos bíblicos. El diateke es la palabra que se define como, en la Septuaginta, como el berit, como el pacto, porque esta palabra hacía más referencia a lo que los judíos realmente entendían como pacto, en su contexto cultural, lo que realmente ellos desarrollaban como pacto. Entonces se establece esa realidad diateke, estableciendo la supremacía y la soberanía de Dios en la realización de un pacto, ¿sí? El sunteke era más para referir asuntos de igualdad. Yo recibo esto, pero te doy esto que tú necesitas de mí. Y entonces dejaba a Dios en la misma posición que el hombre. Entonces la palabra que se define para pacto en el griego es diateke, porque es así, define a Dios como supremo en la realización de los pactos. Y luego, esta palabra diateke se lleva al latín como testamentum. ¿Sí? Del griego se lleva al latín como testamentum. O sea, de ahí que nosotros tenemos hoy la Biblia definida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y no entre Viejo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Sí? Porque fue un asunto únicamente de traducción. Ahora, debemos realmente conocer que es el Antiguo Testamento lo que define lo que nosotros hoy debemos conocer como pacto. ¿Sí? Esto no es un testamento ni una última voluntad, porque es que el problema con un testamento, ¿qué es? ¿Qué es un testamento? La última voluntad de alguien.
¿sí? Entonces, es la parte que nosotros debemos separar entre que el pacto no es la última voluntad del Padre eterno que murió, porque Él no muere, es eterno. El pacto es esa alianza que Él hace con el hombre, ¿sí? Entonces, esto no es un testamento ni una última voluntad, sino es un vínculo de sangre entre Dios y el hombre. ¿Cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham y con Israel? No, eso es con Noé. La señal del pacto con Abraham. ¿No? La circuncisión. Esta es la señal del pacto. ¿Por qué la circuncisión? Porque en la circuncisión lo que hay es derramamiento de sangre. Entonces representa justamente esa alianza, ese vínculo de sangre entre Dios y el hombre, que debe ser administrado soberanamente. Entonces, recordemos que este pacto es unilateral, es lo que Dios determinó con el Hijo Eterno, y no es un asunto bilateral, teniendo nosotros participación en el convenio. Este nuevo pacto es real porque se establece entre el Padre Eterno y el Hijo Eterno. En el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, se habla de por la sangre del pacto eterno. Este pacto eterno es eterno porque se hizo entre el Padre Eterno y el Hijo Eterno, y se nos es manifestado a nosotros hoy como el nuevo pacto. La próxima clase vamos a entender un poquito mejor este asunto entre el pacto eterno y cómo se nos manifiesta a nosotros como el nuevo pacto. Ahora, ¿qué quiero que consideremos de la legalización de este nuevo pacto? Y es que la historia bíblica nos narra dos tipos de pactos. Encontramos pactos condicionales y pactos incondicionales. Un pacto condicional es Dios estableciendo una palabra ordinaria donde se compromete a hacer algo debidamente juramentada y legalizada, y que en ese momento se convierte en un pacto, pero es condicional porque Dios establece como regla un quehacer del hombre para que él cumpla su promesa. Ese es un pacto condicional. Pero el pacto incondicional es Dios estableciendo la promesa, hecha un juramento, pero donde el hombre no hace nada para que ese pacto se cumpla, porque depende única y exclusivamente de Dios. Hagamos un recuento por ahí de los... Ajá. ¿Y un pacto se puede también invalidar? Un pacto se puede invalidar. El viejo pacto quedó invalidado. Exacto. De hecho, Hebreos es categórico con ese asunto. Él dice que Hebreos establece que el viejo pacto quedó invalidado y que estaba por desaparecer porque se envejeció. Todo lo que se envejece desaparece. Ahora,
Conozcamos que el escritor está escribiendo en ese momento que está próximo a desaparecer, porque todavía Israel tenía sacerdocio arónico, templo y sacrificio. Por eso el pacto todavía estaba funcionando. Jesús había ascendido, ya había establecido y legalizado el nuevo pacto en su sangre, pero el viejo pacto seguía funcionando porque tenía todas las cosas que ocupaba para funcionar. Pero en el año 73, cuando 70 al 72, cuando el emperador Tito Vespasiano invade las tierras de Israel y se desata aquella masacre donde justamente Jesús definió que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo que se habían edificado, es entonces donde el pacto termina, porque ya no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdocio. Entonces es ese momento en el que el pacto queda concluido. ¿Me explico en esa parte? ¿Más o menos? Ok, entonces avancemos y veamos esta parte de los pactos condicionales e incondicionales. Y les vamos a tener un recuento acá. Siempre yo les doy las citas bíblicas, usted lo anota y puede ir a cotejar. El primer pacto que tenemos en las Escrituras es el pacto edénico, que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos del 8 al 17. ¿Qué fue lo que Dios define en ese pacto? ¿Qué Dios dice? Creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y les dijo, señoreen, sojuzguen la tierra. De todo árbol que dé semilla pueden comer. De todo animal que está en el cielo y en el mar y en la tierra, de todo pueden comer. Pero les puso una advertencia y les dijo, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de este, no pueden comer. El pacto edénico es un pacto condicional, porque todo lo que Dios prometió a Adán en esa realidad en el Edén, tenía su cumplimiento siempre y cuando el hombre no comiera el árbol. Pero ya nosotros conocemos que él falló, y cuando el hombre falla se establece otro pacto, el pacto adámico. Es el que Dios hace con Adán afuera del huerto. ¿Se recuerdan qué le dice a Adán? Ahora, con el sudor de tu frente vas a trabajar, vas a sembrar la tierra, y en vez de producirte abundancia, cardos y espinas te va a producir. Por tu causa la tierra será maldita. Ahora veamos el asunto de ese pacto, donde se declara las implicaciones: el sudor, el pan, el producir cardos y espinas. La mujer que daría a luz con dolores más intensos, y la profecía mesiánica de que la simiente de la mujer heriría de la serpiente heriría en el carcañal a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Ahora, este es un pacto incondicional, porque Dios define hacer todas las cosas sin la participación del hombre, ¿sí? Dios no le dijo a Adán, bueno, Adán, ahora vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente y la tierra te va a producir cardos y espinas, pero si tú haces esto o si tú no haces lo otro, no hay ninguna condicional. Esa sería la realidad de Adán y su descendencia. Esa sería incluso para la realización de la profecía de Cristo entre la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. El hombre tampoco tenía injerencia en eso. Eso fue una realidad
que tenía que suceder. El pacto noético que aparece en Génesis capítulo 9, versos del 1 al 17. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo que fue ese pacto? ¿Se recuerdan de la historia de Noé? Tomando estos dos que ya hemos visto, ¿fue el pacto noético condicional o incondicional? Muy bien. Es un pacto incondicional porque justamente es en el pacto noético donde Dios introduce el gobierno humano y las implicaciones son muy similares a las del pacto edénico. Dios promete preservar a la simiente, no inundar la tierra otra vez con lluvia y crea justamente el arco iris como señal de ese pacto. Pero el hombre tiene que hacer algo para que Dios no llene otra vez la tierra de agua. No, es algo que Él definió hacer por Él mismo. No importa qué tan bien nos portemos nosotros, ni qué tan mal nos portemos nosotros. No hay forma de que Dios vuelva a inundar la tierra, porque es un pacto incondicional. Luego tenemos el pacto abrahámico en Génesis 12, del 1 al 3. El pacto abrahámico en Génesis 12, del 1 al 3. También Génesis 17, del 1 al 8. Y lo tenemos también definido en Gálatas, capítulo 3, versos 26 al 27. Veamos el pacto que hace Dios con Abraham. Dios le dice: te bendeciré. Te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra y engrandeceré tu nombre y tu descendencia será como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Un pacto incondicional. Dios no le puso requisitos a Abraham para su cumplimiento. Por eso es un pacto incondicional. Luego tenemos el pacto mosaico, que ya lo encontramos en Éxodo 19, del 3 al 25. Éxodo 19, del 3 al 25, que justamente es dado a través de Moisés. Ahora, pregunto, ¿el pacto mosaico es condicional o incondicional? Es condicional. Recordemos que establece, y aquí me voy a empezar a meter un poquito de problemas, pero utilizamos nosotros aquel famoso pasaje que justamente aparece en la ley, donde Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaran de sus malos caminos, entonces, ¿qué haría Dios? Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Condicional. Si te humillas, si cambias tu forma de andar, entonces yo sanaré tu tierra. Ahora pregunta, ¿en qué pacto se estableció esa promesa? ¿En el pacto del Padre eterno con el Hijo eterno consumado en la cruz? ¿O en el pacto mosaico que se envejeció y debía de terminar? En el pacto mosaico. Entonces no hay forma de que yo condicione a Dios a humillarme, a tirarme, a llorar sangre y llenarme de tierra la cabeza, si Dios ya no está haciendo lo que el pacto antiguo estableció porque caducó.
¿no? Porque Dios no está comprometido con nuestras intenciones, sino con su propósito eterno. Por eso el viejo pacto condicional está lleno de todo esto. Si se humillare mi pueblo, si me obedecen, si se apartan del mal, si buscan mi rostro, si hacen esto, entonces yo haré lo otro. Un pacto completamente condicional. Ven, luego aparece el pacto. Yo lo que decir sobre eso, ¿verdad? Si supone que yo tengo una lucha, tengo una prueba. Pero yo directamente conmigo, como familiar con un hijo. Yo me estoy humillando, me estoy pidiendo a Dios. Y pues él no quiere hacer caso, ¿verdad? Él no hace caso, se muere. No le puede decir a Dios, pero yo me humillara y todo. ¿Qué pasaría ahí? Hay que ver qué es lo que el nuevo pacto establece para nosotros como nueva creación. Lo que pasa es que, imagínense esto, imagínense que ustedes establecen un convenio con alguien y ese convenio, en ese convenio la otra persona a ustedes les tiene que dar 1,000 quetzales mensuales por el alquiler de un vehículo, de una propiedad, y tiene 1 año de vigencia. Después de ese año, usted no puede ir a exigir los 1,000 quetzales, ni la otra persona puede exigir seguir utilizando la propiedad, porque la vigencia de ese negocio se terminó. Entonces ahora tengo que proponer uno nuevo y establecer en ese nuevo negocio lo que ahora se va a determinar. Entonces el problema nuestro es que a veces le reclamamos a Dios asuntos del viejo pacto que caducaron. Lo que necesitamos es conocer lo que se establece en el nuevo pacto por la sangre del Hijo Eterno. Tenemos el ejemplo, hermano, de Pablo, ¿verdad? Él sanaba, él era, Claro, muy bien. Segunda de Samuel 7, del 14 al 15, y Salmos capítulo 89, del 1 al 37. Les repito, segunda de Samuel 7, del 14 al 15, y Salmos 89, del 1 al 37, encontramos el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David, ¿sí? Sobre su linaje y que habría perpetuamente alguien de su linaje reinando, ¿sí? Un pacto, vayan ustedes a leerlo y determinen si es condicional o es incondicional. Y finalmente tenemos el nuevo pacto, Mateo capítulo 26 y verso 28. Jesús define: esta es mi sangre del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículos del 14 al 15, se establece esta realidad del nuevo pacto. Ahora, aquí es donde esta realidad del nuevo pacto se vuelve gloriosa, porque este nuevo pacto tiene las dos cualidades: es condicional, pero a su vez es incondicional, y se los voy a determinar de esta forma. Era indispensable el derramamiento de sangre inicialmente para la remisión de pecados. No había forma de que Dios perdonara el pecado si no era con el derramamiento de sangre. Por eso Jesús en Mateo 26, 28 dice: tomen de la copa, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Este pacto, en su perspectiva condicional, necesitaba el derramamiento de sangre. Ahora, lo glorioso es que esa condicionante la cumplió
Cristo en la cruz. Lo glorioso de este nuevo pacto es que todo el aspecto condicional que conllevaban el cumplimiento de las promesas de Dios fueron cumplidas en Cristo, en su obra consumada en la cruz. Todas las condiciones de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno, todo se llevó a cabo en el sacrificio del Hijo eterno. Por eso ese pacto es condicional, pero el Hijo las cumplió. Lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús con el Padre es un pacto incondicional, porque todas sus condiciones las cumplió Cristo. Yo pensé que iba a decir amén, o gloria a Dios, o gracias por el sacrificio de Cristo. Porque nosotros, ¿cómo era llegar a la presencia de Dios en el antiguo pacto? Únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, después de hacer el sacrificio, después de ir al lavacro y lavarse las manos y todo el ritual que ellos hacían, y luego con un asuntito con sangre pasaba al lugar santo, encendía el candelabro de oro, comía de los panes de la propiciación y entraba al lugar santísimo y rociaba sobre el arca del pacto la sangre del cordero que había sido quemado. ¿Qué se establece en el nuevo pacto? Ahora podemos acercarnos, dice Hebreos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de la gracia, porque ya el Hijo Eterno nos abrió un nuevo camino vivo para llegar a ese trono de gracia. Nosotros ya no tenemos condición para llegar. Entramos confiadamente, porque la condicional la cumplió Cristo en la cruz. Muy bien, ¿cómo vamos entonces en este asunto de pacto? ¿Todo bien, pastor? Hijitos míos, para esto os escribo, para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tiene ante el Padre a Cristo el justo, porque ya no es mi capacidad de portarme bien, sino es la justificación de Cristo en la cruz por mí. Sí, Señor. ¿Vamos bien? Ok, finalicemos con el testamento, porque es la última forma legal en la que Dios se relaciona con la humanidad. Y como estuvimos viendo, el testamento es la última voluntad legada. Entonces, en esta ocasión, la persona que hizo el pacto murió para que el pacto llegue a ser un testamento legal. Entonces, debemos mantener nosotros la unión de pacto y testamento desde la realidad de que el pacto ha establecido todos los asuntos que Dios ha determinado hacer con el hombre en el Hijo Eterno. Entonces, el pacto es esa palabra ordinaria que fue inicialmente una promesa, que pasó a ser juramentada y se consolidó en un pacto de lo que Dios ha querido hacer, ¿sí? Y entonces en el pacto se establece todas esas promesas. En el pacto se establece todo lo que el Padre ha determinado y ha demandado, pero que Cristo consumó en la cruz. Ahora, ese pacto nos es legado como un derecho legal en un testamento.
esto garantiza su cumplimiento y efectividad para los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, el testamento es el documento legal oficial de que lo que se estableció en el pacto se cumple, sí o sí, ¿sí? Por eso leímos en Hebreos que los antiguos, los héroes de la fe, ellos vieron de lejos. Ellos no recibieron lo prometido, porque lo que ellos no tuvieron fue un testamento donde hay una realidad legada. Hay una razón, y Hebreos lo declara muy específicamente, y es para que ellos no fueran justificados aparte de nosotros, ¿sí? Entonces, en este asunto de pacto y testamento, ahora que entendemos lo que es un pacto, encontramos su importancia y legalidad en un testamento, porque tienen asuntos similares. Por ejemplo, para que el pacto sea válido, tiene que haber derramamiento de sangre, porque ese es el cortar y el derramar. Y para que el testamento se cumpla, ¿qué se necesita? Que el testador se muera, que haya ese asunto. Por eso vean Hebreos capítulo 9 y versículo 17, dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, en relación con Dios, nosotros tenemos un pacto, pero en relación con el Hijo, nosotros tenemos un testamento. El pacto, por eso, el pacto no lo hizo Dios con el hombre. El pacto eterno lo hizo el Padre eterno con el Hijo eterno. Y nos es legado a nosotros en un testamento por la obra de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, el testador es el que define cuál es la herencia, los bienes que se van a entregar. Y es justo aquí, amados, donde el testador legaliza como herencia lo que en el pacto ya fue definido. Todas las implicaciones del pacto están para nosotros definidas en un testamento legal, ya no como promesas o juramentos, sino como una herencia, ¿sí? Entonces, amados, nosotros tenemos que empezar a trascender de una mentalidad de promesa, ¿no? Yo sé lo que Dios prometió, no es que Dios dijo que lo haría. Yo tengo que vivir en una realidad de herencia cumplida, porque el testador ya murió. Lo glorioso es que el testador resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero yo no puedo quedarme con una mentalidad de promesa. Yo creo en la promesa de Dios. No, tú recibes la herencia de hijo. Tú no estás expectante de cuando Dios cumpla su promesa. Tú vives en una herencia eterna, caminando en lo que ya Dios ha determinado entregarte en Cristo Jesús. Gracias por su alegría. Exacto. La promesa. Justamente, amados, por eso nosotros necesitamos conocer lo que en el pacto se definió para saber cuál es nuestra herencia. ¿Saben qué me recuerda esto? Una película de Cantinflas. ¿Se recuerdan ustedes que
en una película él no podía leer y le llegó una carta. No sé si miran Cantinflas en Italia, allá no llegó, todavía no llegó. Lo cierto es que hay una carta que le llega, ¿se recuerdan? Donde se le dice que él heredó toda la fortuna de un familiar, porque no había otro, él era el único cercano. Pero como no sabía leer, él no sabía lo que la carta decía, y firmó un papel para regalarle la herencia a otro, ¿no? Pero cuando se enteró del contenido de la carta, fue a cobrar su herencia. Ahora, durante toda la película, él pasó con hambre, con pantalones rotos, con la abuelita lavando ajeno, pero con toda una herencia. ¿Cuál fue su problema? Que no la sabía, que no la conocía. Esto le pasa a los hijos de Dios. No saben su herencia en Cristo, no conocen lo que se legalizó en un pacto, no entienden qué fue lo que Cristo ya cumplió y entonces siguen esperando a que milagrosamente suceda algo que ya Cristo nos dio en la cruz. Gálatas 4:1. Sí, tan claro, entra. Esta es nuestra realidad en Cristo, todo hecho nuevo. Ahora, avancemos con esto porque yo siento que ya vamos adentro con el tiempo. Jesús, además de ser nuestro testador, Él también funge como mediador. ¿Sí? ¿Quién es el mediador? ¿Pero qué es un mediador? Un mediador es alguien que actúa como garante, el que asegura algo, ¿sí? El que asegura que lo que se ha determinado en el testamento va a ser obtenido tal cual se ha definido. Hebreos capítulo 9 y verso 15 dice, así por eso, Hebreos 9:15, así por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta es nuestra realidad en Cristo como el mediador. Jesús como mediador o albacea, ¿sí? Llevó su sangre al lugar santísimo, declarando ante Dios que de esa forma el testador había muerto y el sacrificio estaba hecho, ¿sí? Él fue el que nos unió, nos conectó con Dios. Y bien, voy a avanzar en esto. Finalmente, como Jesús como fiador. Hebreos capítulo 7 y verso 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. ¿Qué es un fiador? Un fiador es alguien que compromete todo lo que tiene para asegurar que alguien va a recibir algo. Es como cuando se puso de moda en los almacenes de por acá, que podían sacar electrodomésticos a cuotas, pero que se presentara el fiador. ¿Qué era la garantía de los de Electra? Que si el que fue a sacar la televisión no la pagaba, el fiador comprometió legalmente sus recursos para pagar esa deuda. O sea, eso que se estableció legalmente, ese convenio que se estableció de compra-venta entre el individuo y la empresa, está garantizando que la empresa va a recibir su dinero porque él lo avala con su patrimonio. Y esto es lo glorioso de Cristo como fiador de ese mejor pacto, que Él, con toda su realidad y recurso, estableció que nosotros como hijos
de la promesa, recibamos nuestra herencia eterna. Él se entregó como fiador y puso toda su verdad, su gloria y realidad, todo su recurso, asegurando una cosa: que nosotros recibiéramos la herencia de las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios ha cumplido todas las cosas? Porque el que lo garantizó es Cristo, con todo su recurso infinito e ilimitado, porque es Dios mismo. Él es nuestro fiador, y por eso este nuevo pacto es una realidad con todas sus implicaciones. Entonces, amados, urge que conozcamos estas realidades del nuevo pacto, que crezcamos en ellas, para que la iglesia de Cristo pueda conocer su herencia en Él. En otras palabras, si ahorita como iglesia todavía esperamos promesas, estamos como antes de Jesús. Todos antes de Jesús esperaban promesas. Promesas. Promesas de confiar en Dios, que Dios ha prometido prosperar, Dios ha prometido enviar ángeles para cumplirle. Si yo me agarro de esas promesas, como que Cristo no ha venido todavía, Como que nunca hubiera muerto. nunca hubiera muerto. Yo ya tengo que vivir en trivialidad. Ya Él está, ya soy bendecido, ya soy prosperado. ¿Qué dice hermano de que la prosperidad la recibí hoy, que recibió el Señor con una bendición de la hora? Porque dice, está primeramente el que quisiera, no es la tecnología. Yo estoy pensando en material, Pero no escuché lo último, pasó el carro. o sea que yo no estoy pensando en las cosas materiales, porque yo ya me he añadido. O sea, yo porque dice, buscar primeramente de la riqueza de lo material, porque si no vamos a tener las cosas que se vean como que se vean. No se vean que se vean. Claro. No me clavo así, pero Es lo que la iglesia debe conocer, es justamente qué fue lo que Dios prometió, juró y lo hizo un pacto, pero que Cristo nos lo dio legado como una realidad de testamento, y cómo esa realidad la disfruto hoy porque el testador murió. Y de esto vamos a hablar la próxima clase, así que no se la pierda.